Bienvenidos a otro capítulo. Mi nombre es Rubén, soy estudiante de la Universidad Europea, del grado de Ingeniería Informática. Hoy veremos la asignatura de Proyecto de Computación 1. Mostraré la defensa del proyecto final Smart Weather Foresight 365, que es una aplicación web de análisis y monitorización de datos climatológicos para predecir hasta 30 días las condiciones atmosféricas basándonos en datos históricos. Bien, para aquellos entusiastas de la tecnología meteorológica, hoy tengo el placer de presentar Smart Weather Foresight 365, que esta plataforma va a representar un salto cuántico en el campo de la previsión climatológica, fusionando el poder del aprendizaje automático con vastos conjuntos de datos históricos para ofrecer pronósticos de una precisión sin precedentes. Los objetivos del proyecto nacen realmente de la necesidad de transformar la manera en que interactuamos con la información meteorológica. No se trata solo de predecir el clima, sino se trata de comprender los patrones subyacentes que lo rigen. Nuestra aplicación web no solo genera pronósticos, crea una experiencia personalizada para cada usuario, permitiéndoles explorar las condiciones climáticas futuras de cualquier ciudad con un nivel de detalle y precisión que antes era inimaginable. Permite guiarles también a estas características que hacen que Smart Weather Foresight sea una herramienta más revolucionaria, o eso se trataría. Los primeros puntos serían la integración de datos históricos, que nos conectamos directamente con la API de Meteostat, accediendo a un tesoro de información climatológica que se remonta en décadas. El siguiente punto sería el procesamiento de datos, que sería nuestro algoritmo de limpieza y procesamiento asegurando que solo los datos más relevantes y precisos alimenten nuestros modelos. En el punto 3 serían modelos predictivos más avanzados, utilizando el Random Forest, que es un poderoso conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, para así utilizar patrones complejos y generar predicciones robustas. Otro punto siguiente sería la interfaz de usuario más intuitiva, que sería gracias a la Streamlit, precisamente que hemos creado una experiencia de usuario más fluida y accesible, permitiendo así e incluso a usuarios no técnicos navegar con facilidad por predicciones más complejas. Luego, visualizaciones más interactivas, que sería con Plotly, que sería transformando datos áridos más en gráficos dinámicos e interactivos, que revelan tendencias y patrones a simple vista, en los que podemos tomar capturas o ampliar con un zoom también para ampliar la imagen en sí a un gran tamaño. Y por otro último punto sería la exportación de datos. Ofrecemos la posibilidad de descargar informes detallados en Excel, en una tabla, permitiendo a los usuarios realizar sus propios análisis adicionales. Bien, la arquitectura del sistema de Smart Weather Foresight reside más bien en la parte modular, como sería modelo vista controlador. Los controladores actúan como el cerebro de la operación, que está orquestado a la lógica del negocio y gestionando las comunicaciones con las APIs externas. Luego, los modelos son el corazón analítico de nuestra aplicación, encargando de procesar los datos brutos y generar predicciones precisas. Y en el último punto piramidal, que serían las vistas, representa la cara visible de Smart Weather Foresight, donde aseguran que la riqueza de nuestros datos y predicciones se represente de manera clara y atractiva. Esta separación de responsabilidades no solo mejora la eficiencia, sino que también facilita el mantenimiento y la escalabilidad futura de nuestra plataforma. El flujo de los datos de nuestro trabajo se basa en transformarlos en predicciones más útiles. Todo comienza cuando un usuario selecciona una ciudad y un rango de fechas de interés. En el caso de estar en la fecha actual, tenemos hasta 30 días para poder predecir. En nuestro sistema ya en el punto 2, inmediatamente se pone en marcha recuperando y procesando esos datos históricos relevantes. Nos salen los avisos, las alertas, precisamente hasta que este proceso se haya completado.
A continuación, nuestros modelos de predicción entran en acción y si ya existen modelos entrenados para la ciudad en cuestión, los cargaremos y de lo contrario, entrenamos nuevos modelos en tiempo real si no existen. 4 sería con los modelos listos ya generados y con las predicciones detalladas para este periodo especificado, ya los gráficos interactivos se mostrarían. Estas predicciones ya en el punto 5 cobrarán vida a través de nuestra visualización interactiva, permitiendo a los usuarios explorar diferentes aspectos de pronóstico. Y así finalmente ofrecemos la opción de descargar un informe completo en Excel, ideal para análisis más profundos o para compartir con otros usuarios o otros negocios. Y lo más importante serían las tecnologías utilizadas, que se construye sobre los hombros realmente gigantes de los más tecnológicos. Sería Python, que es desde la versión 3.8.0. Este lenguaje es muy versátil, pues que impulsa toda nuestra lógica de backend. A continuación, la siguiente tecnología sería Streamlit, que es nuestra elección para crear una interfaz web más reactiva y fácil de usar. Tenemos luego Pandas, que es la herramienta que nos permite manejar y analizar grandes volúmenes de datos de eficiencia, y Scikit-learn, que es la biblioteca que da vida a nuestros modelos de aprendizaje automático. Y Plotly, que es el motor de detrás de nuestras visualizaciones interactivas para así darles una mejor visualización. Y por último, y es la más importante, es API de Meteostat, que es nuestra fuente confiable de datos meteorológicos históricos y detallados. Que estos son elementos que cogen fuentes de ciertos dispositivos a nivel nacional o internacional. Bien, en esta siguiente parte de los beneficios clave serían ¿qué hace Smart Weather Foresight 365 sea especial? Pues bien, permite destacar algunos beneficios clave, que serían la personalización extrema, que predicciones adaptadas a cualquier ubicación que elija el usuario. Podemos elegir cualquiera. Aunque no existan esos datos, ya se encarga de predecirlos. Con lo cual, en la punto 2, que es la predicción inigualable, nuestros modelos de aprendizaje automático superan considerablemente a los métodos tradicionales de pronóstico. Y en el siguiente, usabilidad de la interfaz, es muy fácil de usar y es una interfaz bastante intuitiva que incluso hasta cualquier novato puede obtener un insight muy profundo sobre ello. Y la flexibilidad temporal analiza el pasado, comprende el presente y prevé el futuro con igual facilidad. Y por último, la portabilidad de datos da facilidad para exportar los grandes hallazgos y llevarlos con nosotros, o bien para análisis posteriores o presentaciones a terceros. Y en esta parte de demostración, pues ahora permitirme que os muestre el Smart Weather Foresight 365 para así reproducir de una manera mucho más sencilla la parte de selección de la ciudad, la fecha, una predicción generada de predicciones que va a generar automáticamente. Así veréis cómo va generando esos tipos de modelos y luego los datos también al mismo tiempo que obtiene y los genera las predicciones en formato Excel, con esos resultados de visualizaciones que luego se van a mostrar también interactivamente en la web de la aplicación. A continuación veremos la video demostración y vamos a ver el trabajo ya en tiempo real de cómo funciona nuestro código por detrás, cómo ejecuta en la aplicación Streamlit, y así veremos también, os voy a explicar cómo funciona todo el código funcional en cada sección de cada bloque y también con la arquitectura del modelo vista controlador. Y empezamos ahora con la demostración. Bien, ya estamos en nuestra aplicación de Smart Weather Foresight 365, en la que ya tengo preparado todo lo que es la generación de explicación del código o la lógica en sí, y primero voy a explicar cómo está desarrollado con las herramientas esenciales, librerías o bibliotecas, como queréis llamarlo, y la estructura en sí del proyecto o la arquitectura con modelo vista controlador,
que es la más recomendada para estos pequeños proyectos a nivel que se vaya escalando. La parte más de la aplicación en sí o completa de la aplicación se encontraría en la parte app, que es en el directorio principal, y aquí se encontraría lo que son los modelos de controlador, en la base de modelos en sí, donde se generan, digamos, los modelos de dataset, las predicciones y el modelo de entrenamiento. Y en los controladores aquí se encontrarían las funciones o scripts del controlador de la API, el controlador de los datos y el controlador del modelo en sí, que este es el que apuntaría a nuestros modelos tanto para el dataset, la predicción y el modelo de entrenamiento. El API Controller, como bien se puede ver, este sería el script de la función en sí, de las coordenadas y la obtención de los datos en CSV, que sería la extensión, y que se van a guardar al mismo tiempo en un directorio que se va a llamar datasets, ¿vale? En el dataset es donde se van a guardar todos los datos históricos. Ya dependiendo de la ciudad que seleccionemos, pues evidentemente se van a guardar aquí. Tiene sus condiciones también el script. En el caso de error de tener las coordenadas, pues si no se encontraran, hay una condición que es un nombre que se ha asignado, que se llama NA, como que no se encuentra. Así no da un error a la hora de hacer luego los pronósticos en sí. Luego el controlador de datos, que está definido en este script, que es el controlador de datos en sí, por eso se ha definido con este nombre, que se encuentra, él recoge los datos o controlador de datos a través del datasets, que es el que hemos llamado el directorio, y él carga y limpia los datos históricos del clima en sí de la ciudad específica, ¿vale? Como bien tenemos definido un nombre de ciudad y luego un prenombre que se va a llamar Historical Weather. Lo hemos llamado así para así los CSV tengan un nombre en sí y se asocia a cada ciudad, porque claro, al estar la aplicación ahora vacía, vemos que no existe ninguno, ni modelos de Machine Learning, ni tampoco de datasets. Están con las flechas abajo para que veáis ahora, cuando yo ejecute la aplicación, veáis cómo funciona el proceso. De momento los he dejado vacíos. Y luego en Predictions se va a encontrar ahí ya los datos ya limpios después del entrenamiento, que son los datos en Excel, en XLS. Bien, luego ya el modelo controlador, que sería donde están definidos los datos en sí, de donde tenemos esos datos de CSV, definimos las variables correspondientes de esos modelos y con los nombres que son los que vamos a utilizar más adelante. Aquí se está definiendo el modelo de entrenamiento, que es donde se va a hacer la predicción y donde se guardará esos datos que se encargarán de guardarse en un directorio. De ahí el motivo de que cree el directorio. Si no existe, creará el directorio ML, que es este. O sea, si se borrase incluso este directorio, lo crearía el propio script. Lo que va a hacer es preparar las características o usar todos los parámetros, como bien está definido en la descripción. El igual que utilizar, pues se va a encargar de eliminar la última fila, escalarlas, crear un split de entrenamiento, entrenar el modelo y luego ya a partir de aquí será el modelo Scaler, que será guardado con el nombre correspondiente y la característica correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se cree una búsqueda de la ciudad correspondiente, hay diferentes mediciones: temperatura, agua, humedad, presión, dirección del viento, velocidad del viento. Pues todos estos modelos se van a entrenar con un archivo independiente de cada uno. En el caso de que no existan o haya algún error de conexión o cualquier otro dato que no sean los que se están solicitando, pues va a dar un error de consulta de que ha habido un error de entrenamiento o alguna interrupción o cualquier otra cosa. Y luego ya se cargarían los modelos de predicción, que se obtienen esas características que hemos solicitado, y estas son las que se van a guardar con estas definiciones, como os he dicho. El modelo City, la ciudad, con el target, que sería el que corresponde de cada característica, y se llamará con el modelo entrenador y el scaler, ¿vale? Esto sería en cuanto a este script. Ya habríamos visto los modelos, los controladores. Luego el modelo de predicción sería este otro script que generaría las predicciones de clima y los guardaría en el archivo Excel o CSV. En este caso va a ser en Excel. Y luego el modelo de entrenamiento
que sería este archivo, por eso lo he llamado modelo training, precisamente modelo entrenador, que al mismo tiempo lo que se encarga esto es de entrenar precisamente en base a los datos históricos. Se encarga de hacer un split del dataset, el modelo de entrenamiento y guardar ese modelo. Si en caso de error, pues dará un error en la consulta. Estos datos informativos, que es a través del Streamlit, de la librería como si el framework en sí, para la vista usuario, salga estos mensajes cuando el usuario dé una consulta a la ciudad, y si ha habido un error, pues evidentemente se va a mostrar. En caso contrario, si funciona todo, pues lo único que va a indicar es que se ha guardado, que se ha cargado o que ha sido procesado correctamente. Que eso ya sería en la parte vista, no el controlador, que es donde aquí estaríamos en la parte vista. Esta es ya los datos que ya, los archivos o scripts que va a mostrar realmente al usuario final. Y están divididos por diferentes secciones. La parte de componentes, que se han definido precisamente un clima chart, el precipitation chart. Ahora entenderéis por qué se han llamado así gráficamente. Y luego el modo resumen y luego el modo historial de temperatura. Y luego el de presurización, el del viento y la dirección del viento. Todo esto son componentes para que así luego a la hora de programarlo a través de la aplicación Home, que es la única página que va a existir, que se ha llamado Home dentro de Vista, en Views, aquí es donde se va a ver la parte ya del propio usuario donde está definido. Desde la parte superior que vemos los componentes que estamos importando, precisamente con los nombres que hemos indicado, y estos son los mensajes que van a salir en el título del framework o la parte frontal del usuario, que es donde va a verse los títulos, que introduzca el nombre de la ciudad, la fecha de inicio y la fecha fin, etcétera. ¿Vale? A continuación, estos son los datos que se van a ir mostrando si se van procesando. Si no se procesan, dará un error. O sea, todo está debidamente ordenado para que la aplicación sea lo más eficiente posible. Y lo más importante, el consumo de recursos y la escalabilidad del mismo en caso de añadir nuevas funcionalidades. Y bien, creo que así en esta parte ya lo he explicado prácticamente todo. Luego la parte de la aplicación que está fuera de la raíz del app, precisamente se llama app, o que también en algunos casos lo llaman main, donde se encuentra la parte de ejecución, donde ejecuta pues el inicializador de controladores, la inicialización del modelo de predicción, porque todo esto engloba toda la arquitectura en sí de la lógica que existe dentro de la app, para que así esté todo ordenado a la hora de otros posibles desarrolladores en el futuro. Y luego lo más importante, pues también está definida la licencia, que es básico, el readme, que es donde se van a encontrar los datos de información. Esto va a estar en un futuro subido en GitHub. Y los requerimientos, que es el archivo donde se va a definir las librerías y dependencias de nuestra aplicación. Algunas de ellas ya las conocéis, la de Scikit-learn, NumPy, que son también muy conocidas, Beautiful Swap para entrenamiento, el Matplotlib también, el Blockly para la exportación de datos, y el formato OpenXL, que es del Excel. Y bueno, os dejaré definido todo esto en la parte de la descripción del vídeo para que sí se vea, aparte de una memoria técnica que va a estar asociada a este vídeo también. Y ahora lo más importante, vamos a proceder con la ejecución del código. Bien, ya lo tengo en modo dividido, sé que va a ser algo un poco pequeño, pero yo lo que quiero es que veáis lo que es la aplicación, veáis el proceso como ejecuta. Bien, para ejecutar nuestra aplicación sería poner el nombre Streamlit, Streamlit run app.py. Tenemos que estar en el directorio raíz. Esperamos un poco, ejecuta el puerto es 8501 y a continuación vais a ver cómo ejecuta. Bien, ya lo tendríamos ejecutado. La interfaz tiene la posibilidad de cambiar la vista en modo sistema, modo light, modo día, como veis, o modo noche. Yo lo pongo siempre por defecto porque
Digamos que la visualización es más cómoda para el usuario porque dependiendo de su sistema operativo, si está en modo claro o oscuro, pues la interfaz cambia automáticamente. Bien, nos indica que introduzcamos nuestra ciudad, la que queramos, y la fecha de inicio y la fecha de fin. Como os he dicho en la explicación de la presentación, no podemos elegir fechas anteriores, claro está, ya que si el sistema detecta en la fecha que estamos, pues va a partir de esta. Y luego la predicción podemos definirla hasta máximo de 30 días, con lo cual nos deja hasta el día 19. Vamos a definir solamente, si queréis, hasta una semana, por poner un ejemplo, o hasta el 31, aunque dependiendo cuanto más días pongáis, más tiempo va a tardar, pero está desarrollado de tal modo para que no tarde mucho tiempo en demorarse. De hecho, la consulta de la API, aunque sea gratuita, tiene número de peticiones más que de sobra, pero no se recomienda, porque si ya has solicitado los archivos y existen, no va a solicitar más, a no ser que nosotros definamos que otro nombre y va a obtener esos datos y los va a guardar de CSV. Supongamos que ha habido datos nuevos y no los está guardando en CSV en el dataset cuando se hace la consulta. Se recomienda dar un modelo de actualización. Eso sería una mejora a añadir. Pero bueno, vamos a probar, por ejemplo, con la ciudad de Valencia, a acordarnos de la Dana, en este caso, de que lo sucedido. Y vamos a proceder con el nombre a solicitar. Vais a ver, se va a generar los datos CSV que se van a obtener, va a generar también los modelos de entrenamiento y al mismo tiempo las predicciones van a estar preparadas. Así que vamos a dar a obtención de datos y si os fijáis va él procesando. Estos son los datos de mensaje para que así el usuario vaya viendo que está haciendo algo con la aplicación y no se aburra principalmente. Y una vez haya terminado, si os fijáis nos aparece pues los datos de temperatura media. Estos serían los datos de media de la fecha de hoy. Y luego pues pondría aquí las fechas de presión, precipitación, la velocidad del viento, presión del aire, etcétera. Y luego a nivel gráfico la temperatura, que podemos seleccionar pues cuál queremos que se muestre o incluso dar una captura de descarga de formato imagen, ampliar, hacer el tamaño en grande o volver al estado actual. Esto pasa con cualquier bloque. Esto es lo que había explicado, que son los componentes. Cada uno de estos equivale a un componente y aquí nos especifica las precipitaciones. Por lo menos nos indica que va a llover o es un alto grado de precipitación. La velocidad del viento nos lo facilita también. Va por fechas, no es por hora. Y luego la dirección del viento nos indica en qué dirección va a tomar. Y a continuación ya la presión atmosférica y el historial climatológico. ¿Qué quiere decir el historial climatológico? Estos son los datos antiguos que nos muestra el usuario por si queremos ver pues, del año 2020, 2021 y nos los muestra gráficamente, tanto de temperatura como precipitación o por ejemplo presión del aire o incluso velocidad del viento o duración del sol, de cuántas horas van a estar, ¿no? Visible. Y esto sería la parte histórica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Realizar una nueva búsqueda o descargar la predicción en Excel. Vamos a descargar la predicción en Excel. Le doy a guardar. Y ahora vemos que el Excel lo ha generado perfectamente con las fechas correspondientes. Y al mismo tiempo podemos ver lo que está ordenado por columnas. Indica la ciudad, el punto de rocío, la presión atmosférica y si nos fijamos en algún caso, si no ha habido un dato de que no exista nieve o no, pues se muestra que no se encuentra, para que así no nos dé un error en los datos de monitorización. Esto, en cuanto vemos, ya viene predefinido y pronosticado hasta la fecha que hemos elegido, con lo cual eso nos ha ayudado bastante. Y como os he explicado, ha ido creando, en este caso el archivo de CSV, que son los datos que ha obtenido, que aquí veis que están definidos, y los modelos de Machine Learning que va generando por cada uno, presión, etcétera. Lo voy a ampliar un poquito para que lo veáis, que no son pocos. O sea, aquí vemos todo el historial, hasta unas 1800 líneas, que no son pocas, y la generación de los archivos Machine Learning en la extensión PKL, si no recuerdo mal, creo que sí, sí, PKL.
y luego la predicción en el XLS, que es el archivo que hemos descargado. Y esto sería todo. Ya una vez terminado, aquí solamente empieza un pequeño avance, nada más. O sea, el plan de futuro incluye pues que mejoremos la implementación de modelos de Deep Learning, precisamente para capturar patrones aún más complejos en los datos climáticos. El punto 2, o la cobertura global, pues sería la expansión de nuestra cobertura para incluir predicciones globales con la misma precisión que se ofrece localmente. El siguiente punto sería pues el desarrollo de un sistema de alertas tempranas para eventos climáticos extremos o potencialmente salvando vidas y propiedades. Y por último, pues la creación de una API más robusta, permitiendo a desarrolladores integrar nuestras predicciones un poco con sus propias aplicaciones y asimismo integrarlas. Y optimizar, evidentemente, pues la continuidad de los algoritmos que nosotros generamos para así manejar volúmenes de datos cada vez mayores sin sacrificar la velocidad o la precisión de ellos. Smart Weather Foresight 365 no solo estamos prediciendo el clima, estamos redefiniendo nuestra relación con el entorno natural. Imaginen un mundo donde las decisiones, desde la planificación agrícola hasta la gestión de recursos hídricos y climatológicos, se tomen con una comprensión profunda y precisa de las condiciones futuras. Ese es el mundo que estamos construyendo, un pronóstico a la vez más predecible. Por último, daros las gracias por su atención y en especial a nuestro profesor de la Universidad Europea de la asignatura de Proyectos de Computación 1. Smart Weather Foresight 365 está listo para revolucionar la forma en que entendemos, predecimos y nos preparamos para el clima del mañana. ¿Alguna pregunta? En caso contrario, me despido y un cordial saludo. Hasta pronto.